bendita palabra del Señor. Lucas 8:22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y le obedece? Yo quisiera que usted trajera por un momento a su memoria momentos felices de su existencia, que ejercitara su mente y recordara algún momento especial en el que la presencia de Dios fue plena, donde tal vez un sueño se hizo realidad y donde experimentaste una plenitud de gozo sin interrupción. Seguro que nosotros podemos en este momento, por la facilidad de la inteligencia que Dios nos dio, recordar algo especial que Dios nos haya regalado. A lo largo de nuestra existencia hemos de haber tenido momentos de mucha alegría. Incluso yo he estado pensando que hasta antes que nosotros nos convirtiéramos, el Señor nos cuidaba. Y antes que nosotros llegásemos al Señor, hubo momentos en que Él nos bendijo, en que Él nos cuidó, en que Él nos guardó. Y si no hubiera sido por su misericordia, no estaríamos hoy aquí. Algunos recuerdan momentos felices en su juventud, en su niñez, probablemente en la edad adulta, cuando entraron a la universidad, cuando tuvieron su primer carro, cuando hicieron su primer viaje. Yo recuerdo el nacimiento de mis hijos, recuerdo con mucha alegría el tiempo cuando el Señor me permitió estar como ministro a tiempo completo. Recuerdo también algo muy especial que siempre viene a mi memoria, y es cuando mi hija cumplió 15 años. Algo pasó, algo había en ese ambiente, en los días previos, en las actividades que nosotros hicimos. Me recuerdo que yo le hice un arreglo en el teclado, le cambié la letra a una canción, le hablé. Yo me sentía pleno de bendición. Es algo que yo guardo en mi corazón. Yo sé que el Señor estaba allí, que el Señor me bendijo. Y quiero decirles que las mejores bendiciones que uno tiene no son siempre las materiales, no son siempre de dinero. Ese compartir que yo tuve cuando mi hija cumplió 15 años y yo la pude dedicar al Señor, lo hubiera podido hacer a los 14 o a los 13, pero lo hicimos en ese momento. Los invitados que estaban, el ambiente, la música, la oración y ante todo la presencia de Dios. Algo pasó ese día, Dios nos visitó. Recuerdo también otro momento especial cuando el Señor me permitió que un sueño de mi hijo se hiciera realidad, porque él se quería ir a Europa a jugar fútbol con un equipo y a un campeonato especial. Cuando él regresó de ese viaje y yo lo fui a recoger al aeropuerto y pude ver entre toda la multitud que se apareció, era más joven, era más bajito que ahora, tenía otra cara más de niño, pero cuando yo lo vi, lo abracé, yo lloré y dije: se hizo realidad el sueño de mi hijo. Gracias, Señor, porque fuiste tú. Si no hubiera sido tú, esto no se hubiera hecho posible. Tengo ese recuerdo en mi corazón y yo les podría hablar de muchas cosas, pero yo quiero que por un momento tú pienses en algo maravilloso que Dios te concedió, algo precioso. Puede ser tu hijo, puede ser la casa que tú querías,
Puede ser el día que te convertiste, cuando el Señor te sanó de una enfermedad, cuando alcanzaste una meta, cuando el Señor te liberó de algo. Pero estoy seguro de esto: el Señor te ha permitido momentos felices en tu vida. Y los mejores momentos de tu vida los has vivido porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Y es bueno recordarlos cada poco. Y yo la vez pasada los estaba escribiendo, y cada vez que puedo los leo y recuerdo y digo: Señor, tú me concediste este momento. Fuiste tú estabas allí, tú me bendijiste, tu presencia me visitó ese día. Sin embargo, yo tengo que ser realista y saber que la vida no son solo momentos felices como esos. Incluso la vida del creyente. Yo quisiera decirte: solo eso te va a suceder. Absolutamente todo te va a salir bien. Yo quisiera decirte: es imposible que te enfermes si tú tienes fe en el Señor. Yo quisiera poder decirte hoy: nada malo jamás te va a suceder si tú estás buscando al Señor. Yo quisiera decirte: te vas a volver millonario solo por creer en el Señor. Pero no es eso lo que yo encuentro en la Escritura. Lo que yo veo en la palabra del Señor es que así como hay momentos felices, así como hay momentos alegres, así como hay momentos cuando la felicidad es plena y tú te sientes abundado y todo te sale bien y el camino está despejado y vas a 100 kilómetros por hora y no hay semáforos en rojo y tu caminar es como que si vinieras en bajada y no hay ni calor ni frío, el ambiente es espectacular, el clima que tú quieres. Así hay tempestades en la vida del creyente. Yo miraba acá que en una ocasión viene el Señor Jesucristo y les dice: pasemos al otro lado. Y mientras ellos iban en el lago, se desató una tormenta. Y leyendo el contexto dice que la barca se había llenado de agua y estaban a punto de hundirse. Cuando ellos vieron eso, y siendo hombres conocedores, porque habían pescadores allí que entendían cómo manejar este asunto, supongo yo que estaban tratando de sacar agua de la barca. Y en eso, cuando miran que ya no podían, ellos acuden al Señor. Pero noten ustedes por el contexto que no acuden al Señor con fe, sino que acuden al Señor tratando de decirle: ayúdanos a sacar agua del barco porque nos ahogamos. No acudieron al Señor como el Dios de los cielos, sino que acudieron al Señor como otro hombre, como otro personaje. Y tal vez tenían cubetas o algo, o que Él les diera un consejo para que humanamente pudieran salir de ese problema. Y entonces yo viendo esto, y no necesito ser muy largo para el mensaje que les traigo hoy en la mañana, puedo entender algunos principios de la Escritura, y son los siguientes. Y pónganme atención, por favor, porque quiero que esto quede en los corazones de ustedes. El diablo no está contento con que tú seas creyente, pero el diablo no te puede arrebatar la salvación de Jesucristo. El diablo no te puede sacar al Espíritu Santo adentro de ti. Pero lo que el diablo sí puede hacer es levantar tormentas en contra tuya, en contra tuyo. Eso es lo que el diablo puede hacer. Y lo que hace el diablo para tratar de ahogar el plan de Dios en nuestra vida, porque su propósito ahora que ya te convertiste, primero, Él no quería que tú reconocieras al Señor Jesucristo. Él no quería que tú llegaras a sus pies. Pero luego el enemigo, una vez tú llegaste al Señor, entonces Él tiene un plan y que el Señor lo reprenda. Él tiene un plan, y ¿sabes cuál es? Ahogar el propósito de Dios en tu vida para que tú no pases al otro lado. Él se va a presentar de la manera que pueda, como se le ocurra, en el plan que Él se imagine.
con tal de destruir, con tal de bloquear, con tal de anular o aniquilar lo que Dios tiene planificado para ti. La Biblia dice que el león anda como león rugiente, merodeando, viendo a quién devorar, pero al mundo ya lo tiene prisionero, al mundo ya lo tiene destruido. A los que no son creyentes los tiene solitos hundiéndose. Pero ahora a Él le interesa enviar sus huestes, enviar sus espíritus, enviar a su ejército contra los creyentes. ¿Y sabes qué quiere Él? Él quiere hacerte la vida miserable. Él quiere que tú sufras. Él quiere que tú vivas una vida amargada. Él quiere ponerte mentiras en tu mente. Incluso Él quiere decirte: esta tormenta que está sobre tu vida no la vas a vencer. Esta tormenta que viene sobre ti te va a ahogar. Pon los ojos en la lluvia, pon los ojos en la oscuridad, pon los ojos en lo fuerte de esta tempestad. Esta tormenta te ahoga. Eso es lo que el diablo dice. Esta enfermedad es demasiado difícil. Los problemas que tienes son demasiado complicados. Y hasta te puede decir que ni Dios te va a ayudar. Incluso a veces te va a decir: Dios no está contigo, porque si Dios estuviera contigo, esto no te pasara. Si el Señor de veras te amara, no hubiera permitido que esto llegara a tu vida. Yo conozco a Dios algo, y también conozco al diablo. Y el diablo no tiene poder, porque Jesucristo lo venció en la cruz. Y Jesucristo dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pero el diablo lo que tiene es la habilidad de engañar y de mentir. Y entonces el diablo tiene mucho pulso, eso sí, para disparar flechas encendidas a nuestra mente y decirte: no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, te vas a quedar a la mitad, no vas a alcanzar lo que Dios planificó para ti. ¿Y por qué? Si uno le presta la mente al diablo, te va a decir: porque la tormenta es demasiado difícil, aquí te ahogas. Ahora te quiero decir algo, préstame atención a esto. Yo sé que el diablo puede levantar tormentas contra nuestra vida, puede levantar tempestades contra nuestra vida, pero quiero que oigas esto, por favor. Yo creo esto que te voy a decir, si no, no te lo compartiría. Si bien es cierto que el diablo puede levantar tempestades contra ti, tentaciones contra ti, obstáculos contra ti, pruebas, dolores, angustias, a veces hay hasta enfermedades en creyentes, situaciones económicas, situaciones en los matrimonios, en los hogares de creyentes. Te voy a decir algo. El diablo no puede hundir una barca donde esté Jesucristo, porque Jesucristo ya se hundió una vez y llegó a lo más profundo de la tierra, una vez y para siempre. Pero no se quedó allí, se levantó y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y está por encima de todo poder, y está por encima de todo dominio, y por encima de toda autoridad, y sobre todo nombre que se nombra, ya sea en este siglo o en el venidero. Y ¿saben qué? Yo no sé si el diablo tiene rodillas, porque nunca lo he visto, ni me interesa verlo, pero Señor le va a dar rodillas algún día, y él va a reconocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y yo creo que Jesucristo le va a poder decir: no pudiste, Satanás, no pudiste hundir esta barca. Entonces el diablo quiere que uno ponga su mirada en la tormenta, y que uno ponga su mirada en la tempestad, y que uno ponga su mirada en los problemas, y que uno ponga su mirada en la situación, y que uno ponga su mirada en lo que está sucediendo alrededor, y que uno se fije en lo difícil de la situación, y que mire a Dios como que fuera cualquier ayuda. No es cualquier ayuda. El que está contigo es el Todopoderoso. Por eso
Cuando José cantaba ese himno: Altísimo, milagroso Salvador, yo sentía la presencia de Dios. Él es el que está más alto que la tempestad. Él es el que está más alto que nuestros problemas. Él es el que está más alto que la lucha que tú tienes. Él es el que está más alto que las tentaciones que te enfrentan. Él está más alto que las dificultades. Él está más alto que todo poder, que todo diablo. No hay alguien que sea como nuestro Dios. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es hacedor de prodigios, maravilloso en hazañas. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y el omega. Él va a regresar por nosotros, y cuando suene la trompeta nos vamos a ir con Él y seremos como Él, y le veremos cara a cara y le vamos a decir: Señor, regresaste, aleluya, nos salvaste, Padre, te recordaste de nosotros, te necesitábamos, Señor, te esperábamos, Padre, aleluya. El Dios que no nos abandona, el Dios que no nos deja. Y mira otra cosa, bueno, se te quedó lo primero, que el Señor ya no se puede hundir una vez más. Se hundió una vez y para siempre. Lo otro que yo veo acá es que cuando el Señor se levanta, les dice: ¿qué pasó con la fe? Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos batallas, no sé si alguno de ustedes tiene batalla. Vladi, ¿aquí en Tabernáculo tienen batallas o solo en otros lugares? Sí hay batallas aquí. Ah, bueno, estoy en el lugar correcto entonces. Bueno, hay tempestades, ¿verdad? De repente hay. Cuando hay tempestades, tormentas, con truenos, con rayos, con granizo, viento, tú lo sientes. Yo no estoy hablando de lloviznitas decembrinas, estoy hablando de huracanes, de tifones, de donde uno dice: o es el Señor o esto se termina. Pero yo te digo, es el Señor, no se termina. Y el Señor les dice: ¿dónde está su fe? Y es aquí donde yo tengo que comunicarle lo siguiente: la fe no es un sentimiento, no es cuestión que tú sientas que vas a vencer. La fe no es sentimiento. Óyeme, por favor, tú no tienes que sentir la fe. No busques un sentimiento que te ayude a vencer. No lo busques en la parte sentimental o emocional de tu alma. No es un sentimiento positivo el que te ayuda a enfrentar la prueba. Lo que te ayuda a enfrentar la prueba es la fe. Y la fe no es un sentimiento. La Biblia dice: esta es la victoria que vence al mundo. ¿El sentimiento de la fe? No. La fe es la victoria que vence al mundo. Importante eso. La fe no es un sentimiento. No necesitas sentir fe. Lo que necesitamos es creer, tener fe, no sentir fe. Lo otro, la fe no es como un termostato. Oigan eso. Cuando viene la prueba, la fe no se eleva automáticamente. ¿Me están poniendo atención? Cuando hay calor, el termostato se eleva. La fe no es automática. La fe se tiene que activar. En el momento
de la prueba y del dolor, la fe está allí, porque tú tienes fe, porque tú tienes al Señor Jesucristo, tú tienes fe. Unos tienen más fe que otros y otros tienen menos fe que otros. Pero tú tienes fe porque tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. ¿Cuántos tienen al Señor viviendo por su Espíritu dentro de su ser? Tú tienes fe. Pero la fe no se eleva automáticamente al nivel de la prueba. Tú tienes que ejercitarla. Por eso el Señor les decía, ¿y la fe? ¿Qué se hizo la fe? Si ustedes ya tienen fe, ¿por qué no la ejercitaron? Y entonces nosotros tenemos que activar la fe en el momento de la prueba y empezar a recordar la palabra del Señor y empezar a recordar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué puedes recordar en el momento difícil? Todos los momentos en los que el Señor te ha ayudado. Todos los momentos en los que el Señor te ha fortalecido. Todos los momentos en los que el Señor corrió a tu auxilio. ¿Te recuerdas de aquel tiempo cuando tú decías, esto es difícil, yo no sé qué va a suceder? Y el Señor se te apareció, y el Señor te ayudó, y el Señor te rescató, y el Señor te levantó, y el Señor te recompensó, y el Señor te oyó. Ese es el mismo Dios que te va a ayudar ahora. Eso vuelve a tu corazón, regresa a tu mente y activa tu fe. Cuando tú recuerdas lo que el Señor ha hecho por ti, porque te voy a decir que el mismo Dios que te ayudó ayer no cambia, porque Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo mañana. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer y por todos los siglos. Y yo me pongo a pensar, el Dios que me ha ayudado, el Dios que me ha fortalecido, el Dios que me encontró en mi juventud. ¿Cuántos de ustedes platican con el Señor? Le dicen, Padre, ayúdame, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Yo me pongo a pensar allí solo, mi corazón, y le digo, Señor, si cuando yo tenía la edad de Pepo, ¿verdad?, más joven, no sé ni cuántos años tiene Pepo, pero 20, un poquito antes, yo llegué al Señor. En esa época no había muchos problemas. Entonces, Señor me tenía que ayudar un poquito menos que lo que me tiene que ayudar ahora. En esa época no hay enfermedades. En esa época, papi paga. En esa época, uno vive en la casa y solo enciende la luz, no sabe cuánto se está consumiendo. En esa época, uno enciende el televisor, como magia sale el cable. Pero cuando Dios provee el Hijo, cuando el Padre provee para el Hijo no se preocupa por eso. Enciende el televisor, le pide a papá que le compre el celular. Pareciera que el celular se paga solo, pareciera que la gasolina se paga sola, pareciera que el desgaste de las llantas se paga solo, pareciera que el mantenimiento del carro se paga solo. Cuando pasan los años, y por cierto, a esa edad ni enfermedades, pero fuimos jóvenes. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor, hasta las canas te voy a sostener. Y cuando pasan los años y uno necesita al Señor, el Señor se hace más real. Y conforme a nuestra necesidad, el Señor se manifiesta. Pero yo quiero llegar al final y poder decir, Señor, hasta aquí me has ayudado tú no me has dejado. Y entonces yo le decía, yo platico con el Señor, le digo, Padre, ya tengo 53 años,
Y yo no puedo creer que tú me vayas a abandonar porque yo ya tengo más de medio siglo de vivir. No lo aparento, yo sé. Pero ya cuando platicamos con nuestros amigos y decimos los recuerdos son de hace 30, de hace 40 años, yo le digo, Señor, ¿esto será un sueño o será verdad? Ya cuando uno es más sensible para las comidas y algunos ya no toleramos la lactosa, ¿verdad? Ese se acabó, esa enzima con la que tomábamos leche. Y bueno, cuando comienzan las alergias y tantas cosas que suceden. El apóstol Pablo, no sé si vivió algo similar, pero él dijo, el hombre de afuera se está envejeciendo, pero el de adentro ese se está renovando día con día. Y aunque nosotros nos pasen por fuera la factura y se evidencia nuestro rostro, sobre todo si usted se toma una selfie, allí se va a dar cuenta. Usted se cree joven, tómese una selfie y va a ver que no está tan joven. Pero yo te digo algo, no importa la edad que tú tengas, el Dios que tú tienes, ese está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él te va a pasar del otro lado, Él va en tu barca, Él es el Todopoderoso, Él va a calmar la tempestad, Él es el Dios que te va a dar la victoria si tú confías en Él y si tú le dices, Señor, ayúdame, es imposible que tú me abandones. Y entonces yo digo, Señor, no puede ser, tú no me vas a dejar, Señor, no es posible. No es parte de tu naturaleza que tú me abandones, que me dejes tirado, pero ni un padre lo haría. ¿Usted cree que un padre que ame a su hijo lo mira en necesidad, lo mira luchando? Y tal vez, por ponerle un ejemplo de algo que me sucedió a mí, 2 veces estuve a punto de naufragar en alta mar. Me oigo puro apóstol, ¿verdad? 2 veces estuve a punto de naufragar, pero no en un barco, sino que me metí detrás de la reventazón y estuve a punto de ahogarme 2 veces. Pero la última vez, y ya no lo volví a hacer, cuando comencé a tragar agua, vi a unos muchachos que estaban jugando allí, profesionales de la natación, y como no podía regresar y yo me estaba ahogando y sentía que el corazón me palpitaba, le hice una seña y me hundía, y le hice otra seña y él me vio. Por supuesto que yo sé que fue Dios, si no, no estaría aquí, ¿verdad? Y entonces se acercó, y cuando se acercó yo le dije, me ahogo. Yo tendría 21 años o 22 años. Y entonces él me dijo, yo te puedo sacar. Y me dijo, no te vayas a mover. Y yo sentí como que me hubiera hecho una llave al cuello, así, aquí. Y él comenzó a nadar, como que si no hubiera nada, atravesamos las olas. Y cuando ya estábamos del otro lado, hermano, yo caí sobre la arena. No sé quién era, yo le dije gracias y él se fue. Pero yo me pongo a pensar, si un extraño, si alguien que no me conocía se compadeció de mí cuando yo estaba a punto de ahogarme, ahora Dios que te ama, tú sabías que Dios te ama. Dios te ama como eres. Dios no te pide condiciones para amarte. Dios no te pide a ti ni siquiera que cambies para que Él te ame más. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabes que Dios te ama así como eres? ¿Sabías eso? Yo quiero terminar y te voy a contar una historia. Si me dejas, ¿me das tiempo? Pero Dios te ama y Dios no te va a dejar porque Él te ama. La estaba oyendo ayer en la radio de una señora que entiendo yo conocer porque hablaba de gente que yo conocía. Y ella contó que anhelaba el ministerio y sabía que Dios la iba a llamar a ella
y a su esposo al ministerio. Entonces ella estaba orando y tenía un matrimonio hecho en el cielo, así como el suyo. Ellos no se peleaban, ellos tenían como un acuerdo, ellos de arriba para abajo. Y dice ella: hermanos, si mi esposo quería comprarse una cinta, me decía: acompañar. Si mi esposo quería hacer algo, decía: por favor, tú vas a estar conmigo. Si él quería tomarse una taza de té, pues era con ella. Si él quería echarle una cucharada de azúcar a su café, le decía: ¿me podrías acompañar a tomar la cucharita de azúcar para echarla sobre mi café? Cuando se iban a acostar, se acostaban al mismo tiempo, los dos se levantaban al mismo tiempo, los dos comían al mismo tiempo, un matrimonio indescriptible. Entonces ella oraba y decía: Señor, ya viene el ministerio. Estoy repitiendo las palabras literales de ella porque yo no los conocí. Entonces, si le creen ustedes, pues su responsabilidad. El asunto fue que llegó el momento en el que entraron al ministerio. El Señor los llamó a tiempo completo. Y entonces este hombre comenzó a dedicarse a los asuntos de la obra de una manera entregada, pero con toda su alma, con todo el denuedo, con toda la entrega posible. Y había mucha demanda de la obra. Entonces él de noche ya no se acostaba a la misma hora con ella. Entonces él ya no le pedía que la acompañara y comenzaron a separarse físicamente. Y cuenta la hermana, no sé si alguien lo oyó, fue ayer como a mediodía, a las 11:30 en la radio, ¿no les digo? Lloró 3 años. Fíjese. Y le decía: Señor, si yo era feliz con mi esposo cuando no tenía ministerio, y ahora él se dedica a preparar los mensajes, ahora él anda viendo los asuntos de la obra, ahora él se acuesta anoche, ahora yo tengo que hacer las cosas sola. Y ella lloraba y lloraba y lloraba, y dice, lloró 3 años y le decía: Señor, ¿qué hago yo sin mi esposo que siempre anduvo conmigo y ahora anda en la obra? Imagínense, hermanos, 3 años, dice él, que lloró por eso. Pero no le decía nada porque él estaba en la obra. Y eso era una respuesta a la oración de ella. Y entonces una noche, después de 3 años de estar llorando, no sé por qué, pero así dice ella, se metió debajo de una mesa y le dijo: Señor, habla. Y el Señor le habló. Y el Señor le dijo: yo soy el único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Tu esposo no lo puede llenar, aunque vuelva a estar contigo como estaba antes. ¿Y me vas a dejar que yo llene ese vacío? Y ella estaba debajo de una mesa llorando después de 3 años, y le dijo: yo te amo más. Y le decía: ¿me crees que yo te amo más? Y le decía: ¿me crees que yo te puedo llenar más que tu esposo, como cuando estaba contigo? Y ella le dijo: sí, Señor, yo lo creo, lléname. Miren, desde entonces ella no lloró más por eso, porque Dios te ama, y el Dios que te ama no te va a dejar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Finalizo con esto. ¿Me ayudas, José? Cuando vienen las tormentas y las tempestades a nuestra vida, Dios esperaría que nosotros dijéramos: no puede ser que Dios me deje aquí a la mitad. No puede ser.
aunque tú no entiendas lo que te esté pasando. Dios esperaría que nosotros dijéramos: pero Dios me va a ayudar, pero Dios me va a rescatar, pero Dios no se va a olvidar de mí, pero Dios no es un Dios que abandona a su pueblo, pero el Dios que ha hecho milagros no me va a dejar tirado a la mitad. Dios va a hacer algo por mí, no sé qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Dios me va a sustentar, Dios me va a enviar su maná, Dios va a hacer algo conmigo. Él no se va a olvidar de mí, Él no es así. Él es Dios de amor, Él me ama, Él está pendiente de mi vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Pero si nos hace falta, hay algo que podemos hacer. ¿Sabes qué es? Clamar a Él y decirle: Señor, mira esta tempestad. Yo siento que me ahogo y me hace falta fe. No sé qué pasa, Señor. Se me está entrando el agua y he perdido un poco de fe. Ayúdame. Vengo a ti, Señor. Ayúdame, Padre, porque me ahogo. Sálvame, porque me canso. Yo te aseguro algo: el Dios de toda misericordia, si tu clamor es sincero, si te sale de lo profundo de tu corazón, Él se va a levantar por ti, independientemente de lo grande